Los voy a invitar a que busquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. El título ahí en la Reina Valera es La confesión de Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 13. Si lo encontró, si no, acá los hermanos tienen también en el proyector esta versión para poder leer. Después de eso vamos a ir a buscar el libro de Efesios, así que si lo quiere ir buscando, el libro de Efesios, la carta de Efesios, lo busca ahí. Después de leer este pasaje vamos a ir al libro de Efesios. Dice entonces en Mateo capítulo 16, versículo 13, en adelante: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Señor, te agradecemos por esta palabra, porque tú nos permites meditar en ella y es un privilegio. Pedimos que en esta mañana nos llenes del Espíritu Santo para poder oír, para poder hablar, para poder escudriñar esta Escritura y atesorarla en nuestro corazón. Señor, líbranos de tener en poco tu palabra. Señor, ayúdanos a apreciarla, a darle el valor, a atesorarla y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, este pasaje es muy importante porque habla de, el Señor es la primera vez que menciona la palabra iglesia. Y menciona el Señor cómo Él va a establecer su iglesia. Y acá lo que dicen algunos historiadores cristianos es que Jesús se fue a un lugar en Cesarea de Filipo, que era un lugar gentil, donde en una roca grande, una roca muy grande, había tallado, y todavía está en este tiempo, en ese lugar, había tallado distintos lugares de idolatría. Y había una cueva que se decía que era la puerta del más allá. Y a ese lugar llevó el Señor a los discípulos, se pararon ahí, y en ese lugar Jesús les pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí estaban la puerta supuestamente de entrada al más allá, que los judíos le decían la puerta al infierno, o la puerta del infierno, donde entraba la gente con animales, y si el animal no volvía, quiere decir que había sido recibido por los espíritus del más allá, y le mandaban bendiciones. Y hacían sacrificios que no se pueden contar en esta hora por los niños, para que usted se imagine las cosas que había en ese lugar. Y ahí fue Jesús con los discípulos. Y en medio de ese lugar les hace esta pregunta y los discípulos contestan: la gente dice que tú eres un profeta, porque hablas como profeta, maestro. Y después decían otros que era Juan el Bautista, porque había muerto Juan el Bautista.
y decían como que había vuelto Juan el Bautista. Entonces Jesús les dice a ellos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro habla, recibe una revelación del Espíritu Santo. Al parecer también era algo que ellos habían hablado entre todos los discípulos y lo venían hablando. Y Pedro contesta en nombre de todos, ¿no es cierto? Pero es como que él toma la voz y dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, sí, Pedro, eso te lo ha revelado el Padre. Y luego hace una declaración muy, muy poderosa. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está hablando el Señor de cómo iba a edificar la iglesia que tenemos hasta el día de hoy, nosotros. Y todos los hermanos que nos precedieron, que algunos ya están con el Señor durante más de 2000 años, en todos los lugares del mundo, todos los que formaron parte de la iglesia de Cristo y hasta nuestros días, nosotros en este lugar también. El Señor puso una base, un fundamento para edificar su iglesia en la revelación del Padre para con nosotros. Y le dice algo importante, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor los estaba mandando a cumplir una misión, un propósito, hacer un trabajo de evangelizar, predicar, edificar a la iglesia. Y les estaba diciendo, van a enfrentar el infierno, van a enfrentar las puertas del infierno, que eso podía tener dos interpretaciones. En ese tiempo, cuando había una reunión del consejo en algunas ciudades, se utilizaba reunirse en las puertas de la ciudad, porque las ciudades eran amuralladas y con una puerta de entrada para que no los invadieran, ¿no? Y en esa puerta se reunían los sabios de la ciudad y hablaban y tomaban decisiones. Entonces se puede interpretar así: las maquinaciones de Satanás, lo que el diablo quiere hacer en contra de la iglesia, no va a prevalecer. Y por otro lado también puede significar que la iglesia, al evangelizar, está atacando el reino de Satanás, sacando almas del infierno, rescatándolos para el cielo, para el Señor, para su iglesia, y por eso está invadiendo y tratando de destruir esas puertas. Y las puertas del infierno se resisten, pero la iglesia, dice el Señor, va a prevalecer. Lo que Dios te ha enviado a hacer, lo que Dios nos ha enviado a hacer, en Cristo lo vamos a poder hacer. También se puede interpretar así, porque somos enviados por el Señor. Entonces, el Señor está dando ahí una palabra para que nosotros en esa palabra tengamos fe. Pero es muy importante también lo que le dice a Pedro: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, obviamente, Jesús le pidió a los discípulos que no dijeran que Él era el Cristo, porque lo estaban buscando para matarlo ya. Y los judíos podían interpretar que entonces había que levantarse en rebelión contra Roma y se podía armar una guerrilla. Entonces Jesús les decía: no digan nada todavía que soy el Cristo, pero sí lo soy. Entonces, vamos al libro de Efesios. Capítulo 4. Porque ahí el Señor, a través de Pablo, hay algo muy especial con la carta de Efesios que estamos estudiando en este tiempo. Y es como si Dios le hubiera permitido a Pablo, en ese momento, al escribir esta carta,
que él contase lo que él había visto en el cielo, una parte de lo que había entendido de aquello que el Señor le había revelado a él. Así como Pedro recibió una revelación y habló por revelación y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pablo en la carta de Efesios también recibe una revelación y escribe esa revelación que Dios le da, para que todos nosotros podamos oír, escuchar y recibir también esa revelación. Es como si el Señor estuviera corriendo una cortina y nos permitiese ver del otro lado del mundo espiritual. Y nos permite ver lo que pasa más allá desde el punto de vista de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a ver qué es lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y el 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense que acá Pablo está subrayando tres cosas. Uno, el entendimiento entenebrecido de aquellos que no viven conforme a la ley de Cristo, no viven conforme a los mandamientos del Señor. La ignorancia de ellos y la dureza de su corazón. Las tres cosas que impiden que las personas puedan andar en Cristo. De todas esas cosas el Señor nos ha librado a nosotros. Nos ha librado del entendimiento entenebrecido porque nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo, que es quien nos revela y nos hace entender las verdades del Señor. Amén. Y el Espíritu Santo está en esta mañana, en este lugar. Usted no lo ve, pero el Espíritu Santo está obrando en mí para que yo pueda hablar y en usted para que usted pueda oír. Si no fuera por el Espíritu Santo, ni yo podría estar hablando, ni usted podría estar oyendo. Los que estamos aquí y los que están viendo por YouTube. Nadie podría escuchar la palabra si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Muchas vidas murieron, sangre se derramó para que hoy nosotros tengamos esta Biblia y la podamos leer, la podamos compartir. No es plan del diablo que la palabra llegara hasta nosotros del otro lado del mundo, casi llegando al final del mundo, para que la escuchemos. Es plan de Dios. Y la iglesia peleó, la iglesia batalló por años y años, primero para traducir la Biblia y después para que llegara a las personas como nosotros, que estábamos del otro lado del mundo. ¿Y sabe qué? Satanás se opuso y quiso frenar esa situación, pero no pudo. Y hoy la palabra está aquí. Y hoy en esta mañana la estamos meditando otra vez, por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Tenemos que agradecer al Señor o no? Amén. Agradecer y comprender que el Señor está obrando en un propósito que nadie va a poder frenar. Ese entendimiento de estas personas que están entenebrecidas, nosotros hemos recibido luz por gracia del Señor. La ignorancia de aquellos que no quieren conocer al Señor tampoco está en nosotros si nosotros venimos y estudiamos su palabra. Si estudiamos su palabra, vamos a comprender sobre todo las cosas espirituales. ¿Cómo es que funciona la iglesia? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Vamos a entender que no somos personas que estamos de paso y que somos casualidad en esta tierra, sino que alguien pensó en nosotros desde antes de la fundación del universo entero y trazó camino para que nosotros caminemos en esos caminos. Si usted puede entender esto, usted va a ser una persona feliz, sin importar la situación que nos toque vivir, porque hay situaciones buenas o hay situaciones malas, como decía el hermano el domingo pasado. Pero si tenemos entendimiento alumbrado y no estamos en ignorancia y nuestro corazón no es duro para con el Señor como aquellos que no conocen a Cristo, vamos a tener paz y felicidad
en cualquier circunstancia que nos toque vivir, en abundancia o en escasez, teniendo mucho o no teniendo nada, en salud y en enfermedad, haya muerte o haya vida, vamos a tener felicidad porque tenemos seguridad de quiénes somos en Cristo, quién es Cristo para nosotros y qué es la iglesia para Cristo. No estamos en ignorancia, no tenemos el corazón endurecido. Por la obra del Señor Jesús, gloria a Él. El Señor sigue actuando. Pablo escribe esta carta después de 6 años de que había fundado la iglesia de Efeso. Y él había estado casi 3 años enseñando la palabra ahí, todo el día, todos los días. Y iba la gente y escuchaba y era formada en la palabra de Dios. Pero después de un tiempo que Pablo se fue, empezaron a entrar 2 cosas en la iglesia de Efeso. Uno era la división. Empezaban a haber diferencias entre judíos y gentiles, peleas, divisiones, falta de entendimiento entre hermanos. Empezó a haber divisiones. Y la otra era falta de santidad. Volvían a aparecer viejas costumbres que los gentiles habían tenido, porque acordémonos que Efesios era un lugar que no era judío precisamente. Era un lugar gentil, como Argentina, como Chile, no era un lugar donde estaban los judíos. Había una sinagoga, porque había unos pocos judíos, pero mayormente eran personas que no conocían nada de la religión judía. Y tenían costumbres como las que recién meditábamos en Mateo: idolatría, prácticas inmorales, el robo, la mentira, la envidia, la codicia, todo eso era natural. Pero ellos conocen a Cristo. Cuando Pablo llegó, creo que había 12 discípulos a Efeso, y él les empieza, y algunos dicen que eran medio discípulos, no eran discípulos, eran medio discípulos. No sé si se entiende. Pablo les empieza a enseñar la palabra y ora para que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces son llenos del Espíritu Santo y la iglesia empieza a fortalecerse y a crecer y a crecer. Capaz que alguno se siente así hoy. O sea, dice, yo soy medio discípulo. Todavía no entiendo eso de la llenura del Espíritu Santo. Todavía no entiendo muy bien la palabra. No se preocupe, porque el Señor lo va a llenar del Espíritu Santo y la palabra va a trabajar en usted también. Tenga fe. Amén. Son más de no sé cuántos millones los pentecostales en el mundo, hermanos. Y el mundo está cada vez peor. Eso nos tiene que llamar la atención. Amén. A todos los que somos pentecostales. Siempre yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, la primera iglesia evangélica que empecé a ir fue pentecostal. Y yo tenía 7, 8 años. Y siempre me llamó la atención la llenura del Espíritu Santo. No era solamente que hablaban en lenguas, porque hablaban en lenguas, o que había palabra de ciencia, palabra de fe, sanidades, milagros, todo eso había. Pero lo que más me impactaba era la llenura del Espíritu Santo. Personas que vivían en santidad, que buscaban la comunión con Dios, que luchaban todo el tiempo contra el pecado y procuraban tener siempre comunión con el Señor. Esa era la característica de la iglesia pentecostal. Y creo que es hoy también. Amén. Es así. Pero hay muchos más pentecostales que antes y el mundo está peor. En el aposento alto eran 120 nada más. Pero esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo y ¿saben qué pasó? Conmovieron el mundo entero. 120. Orando y siendo llenos del Espíritu Santo. El Señor nos llama a nosotros también a lo mismo. Hay un plan de Dios. Hay un propósito de Dios para la iglesia y para cada uno de nosotros. Ese propósito es eterno. Es eterno. Dios no tiene tiempo, Dios creó el tiempo. Amén. Dios no empezó a funcionar en un día y va a terminar en un día. Dios es eterno. Hay una eternidad pasada y una eternidad futura. Hay un propósito que se trazó en la eternidad pasada y en ese propósito eterno
está su nombre y está mi nombre. Dios pensó en usted. Dios pensó en mí. Dios pensó en nosotros. Es importante que busquemos esa comunión con Dios todos los días, porque hay un propósito y ese propósito se va a cumplir. Nosotros tenemos propósitos también, personales, familiares, económicos, pero lo importante es que estemos en el propósito de Dios, porque ese propósito va a prevalecer, que es lo que está diciendo el Señor ahí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra su plan, contra su propósito. Si yo me pongo a generar un negocio y Dios no me ha llamado a eso, es muy probable que eso fracase. Y si no fracasa, es muy probable que me aparte de Cristo, porque no es el plan de Dios para mí. Qué importante es buscar al Señor en oración y entender cuál es el propósito de Él para mí. ¿Qué es lo que Él tiene pensado para mi vida? Porque lo pensó de antes de la fundación del mundo, trazó caminos para que nosotros podamos andar en esos caminos. Es lo que dice la carta de Efesios. Y nos llama el Señor a vivir distinto, a no andar como los gentiles, a no tomar, como había pasado en la iglesia de Efeso, costumbres de nuevo que el Señor nos había quitado. El Señor quizá a alguno le había quitado el alcohol y había vuelto al alcohol. Le había quitado el cigarro y había vuelto al cigarro. Capaz que no había cigarro en esa época. Le había quitado la idolatría y capaz que quería volver a la idolatría. ¿Qué cosa nos ha quitado el Señor por el poder del Espíritu Santo y que están queriendo volver a nuestros corazones? ¿De qué nos libró el Señor y que está queriendo volver a nuestro corazón? Siempre nosotros nos vamos a los pecados tremendos, ¿no? Pero y la envidia, la codicia, la avaricia, menospreciar al hermano, el trato en la familia. ¿Cuántas cosas nos ha sacado el Señor y quieren volver? Tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Es lo que Pablo le está diciendo acá a la iglesia. No anden como antes. Ustedes son diferentes ahora. Ahora están en un propósito eterno. Ahora no son cualquier cosa. No dejes que el diablo te basuree. No dejes que los demonios te traten como si fueras el de antes. Ahora Cristo está en ti. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de sus hijos. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. No tenemos que dejar que el diablo nos quiera engañar. Y Pablo levanta la voz a través de esta carta y dice, hay un propósito eterno, hay un propósito de Dios. Efesios 1, capítulo 1, versículo 9. Fíjense lo que dice ahí, a la vueltita nomás. Dice, el versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios, reunir. Había división, se había roto algo. División entre el hombre y Dios, primero que nada. El hombre se había apartado de Dios. No había comunión porque el pecado había tomado el lugar en el corazón del hombre. Y lo mismo pasa hoy. Dios quiere reunir a Dios con el hombre. Quiere reconciliar a Dios con el hombre. Quiere que volvamos a tener comunión con Él. Que el pecado sea apartado de nosotros y que podamos convivir con el Señor, llenos del Espíritu Santo, justamente. Había división entre el hombre consigo mismo. El hombre consigo mismo ya no se entendía. No entendía el propósito, no entendía el porqué. En esa época quizás no había psicólogos, pero ahora sí. Argentina, el país que más psicólogos tiene,
por habitante. ¿Qué le parece? ¿Estaremos medio? ¿Estaremos bien con nosotros mismos? Hay un problema. El hombre no se entiende. El hombre no encuentra propósito, no encuentra sentido a la vida. No encuentra un para qué, un por qué. Es un signo de pregunta. Jesucristo es la respuesta. El Señor quiere reunir en Cristo a todos los hombres, reunirlo con Dios y también reunirlo consigo mismo, sanar el alma, sanar la mente, sanar la psiquis, sanar el espíritu. Que no tenga que andar buscando drogas, alcohol para satisfacer, para sentirse bien. Que no tenga que andar buscando engañar a otro para tener dinero. Que no tenga que estar buscando pisotear la cabeza de otro para ascender. Dios quiere sanar al hombre, sanar a la persona, restaurarla, reunirla, reintegrarla de nuevo. El hombre con la naturaleza, usted puede ver todas las cosas que pasan en el mundo. Nos hemos visto el desastre en España, ¿verdad? Una lluvia destruye todo, tornados, situaciones tremendas que están pasando con la naturaleza, porque el hombre y la naturaleza están peleados, están separados, están divididos. El Señor lo quiere restaurar, reunir, reintegrar, sanar. Y el hombre con su prójimo está roto. Hay relaciones familiares por años que están rotas y no se sanan. Hay matrimonios que están destruidos o están yendo a la destrucción. Hay sociedades enteras que están siendo destruidas por la delincuencia. Hermano, nosotros somos testigos. Delincuencia, droga, no se sabe cómo hacer. No hay gobierno que pueda encontrar una solución. No hay policía que sea suficiente. La sociedad está rota. El propósito del Señor es sanar la sociedad, sanar los matrimonios, sanar las familias, sanar las relaciones entre vecinos. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por medio de Cristo, a través de su iglesia. Hay un propósito eterno, hermanos. Hay un propósito eterno. No es casualidad que en esta mañana estemos acá. Dios quiere que entendamos esto, porque entender esto nos va a permitir vivir de una manera diferente. Entender que hay un propósito, que la iglesia de Cristo es importante para el delincuente, para el drogadicto, para el que anda en malos pasos, para el corrupto también que está en la política, para el que anda en situaciones que no quiere volverse al Señor. La iglesia es muy importante, fundamental, porque es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice el 16, ese también está bueno, pero era el otro el que tenía que leer. El 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjese lo que hizo el Señor en la cruz. ¿Qué hizo? Mató las enemistades. Hay enemistades, hay divisiones. En Cristo Jesús mató esas enemistades. No dice que las trató con dulzura. Las aguantó un tiempo. Soportó un poquito más. No, las mató. Así trata el Señor al pecado. Así quiere el Señor que tratemos nosotros al pecado. Por eso dice: si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Sácalo y échalo de ti. Es una violencia eso, tremendo, hermano, es terrible. Si tu mano es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Córtala, dice, y échala de ti. Obviamente no está hablando de una mutilación física, pero sí espiritual. Llévalo a la cruz y ahí mátalo. No le tengas tolerancia
al pecado en tu vida. Porque nosotros cuando vemos el pecado en el otro, es fácil, ¿no es cierto? Este es re pecador, aquel otro también, este otro sí, aquel acá, mira mal al otro. Pero cuando es en mí, eso es lo que el Señor dice, en vos mirate. Y cuando veas pecado, llévalo a la cruz y ahí matalo. Ahí crucificalo, porque ya yo lo maté. Todas las enemistades. Enemistad con Dios, ahí está, muerta. Enemistad con la naturaleza, ahí está, muerta. Enemistad conmigo mismo, que no me entiendo, ahí en la cruz está, muerta. Enemistad en el matrimonio, ahí en la cruz está, muerta. Enemistad en la familia, en la cruz está, muerta. Todas las enemistades están muertas. Cristo las mató. No les perdonó la vida. No les tuvo misericordia. Las mató. El versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos que estaban divididos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para reconciliar. ¿Cuánto hace falta la cruz? La cruz no es fácil, hermano. La cruz es, como decíamos recién, una decisión violenta. Tengo la razón, pero decido humillarme. Jesús tenía razón, pero decidió ir a la cruz, obedecer al Padre. Y eso trajo la gloria, manifestación de la gloria de Dios hasta el día de hoy. Lo mismo puede pasar si nosotros decidimos ir a la cruz, renunciar a la razón para humillarnos como hizo Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 20, fíjese ahí cerquita nomás. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo dice que fue exaltado a lo máximo. No hay otro nombre más alto que el nombre de Jesucristo. Y todas las cosas las sometió bajo sus pies. Y Cristo hoy es la cabeza de la iglesia. La iglesia no está acéfala. A la iglesia no le falta cabeza. La iglesia tiene cabeza. La cabeza es Cristo Jesús. Y Él tiene toda autoridad. Él tiene todo poder y señorío. Y la iglesia es su cuerpo. No somos menores, hermanos. No somos poco importantes. Somos muy importantes porque Cristo nos hizo su iglesia. Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Cuando usted predica el evangelio, comparte el evangelio, la palabra con alguien, está desatando la gloria de Dios sobre esa vida. Porque en algún momento la palabra de Dios va a dar fruto. Es una semilla que usted siembra. Cuando usted ora con un hermano, cuando pide perdón, cuando perdona, está desatando una bendición tremenda, hermano, sobre su propia vida. Porque se decide a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y eso traerá madurez, entender el propósito de Dios, entender el plan de Dios que es eterno para nosotros,
nos va a llevar a vivir de una forma diferente, de una forma distinta. Y vuelvo al capítulo 4, versículo 17, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Invito a que se ponga de pie. El Señor nos desafía a una vida diferente, superior. Una vida donde obedecer es más importante que tener la razón. ¿Obedecer a quién? A Dios. Es más importante que tener la razón. Y ahí entra el perdón, ahí entra la santidad. Ahí entra que aunque yo no crea que pueda, voy a hacerlo en el nombre de Jesús, creyendo en su poder y no en mi poder. Ahí entra el rendirse completamente a Cristo para dejar que Él haga un milagro en mi vida. Yo no sé cuál es el desafío para tu vida en esta mañana, pero Dios nos está desafiando a todos a dejar la vieja vida y vivir una vida nueva, basado en este conocimiento de que Él tiene un propósito eterno, de que Él nos hizo con un plan, con un propósito, y no somos casualidad, que no es casualidad que estés aquí, no es porque alguien te invitó que viniste hoy, el Espíritu Santo te trajo para hablarte, porque Él tiene un propósito, tiene un plan, quiere hacer algo en tu vida, en mi vida, en esta mañana. Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón, porque no merecemos este trato que tú nos das. No merecemos la misericordia, no merecemos la gracia, no merecemos el perdón, pero tú nos das perdón, nos das gracia y misericordia. Y en esta mañana una vez más nos llamas a venir a ti, a cambiar nuestra actitud al conocerte, al entenderte, al comprender que no somos casualidad, sino que tú nos has formado con un propósito eterno. Señor, oramos en esta mañana para que tú nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación y podamos comprender y entender que tú tienes un propósito que es mucho mejor que quizás nuestros planes, que tu propósito es mucho mejor que nuestros planes,
que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Señor, ayúdanos en esta mañana a tomar este compromiso de vivir una vida diferente. No basarnos en nuestras fuerzas, sino en tu poder y en tu promesa, en tu palabra y en tu Santísimo Espíritu. En esta mañana, Señor, llénanos una vez más de tu Espíritu Santo, para que así podamos vivir en santidad, en obediencia. Y cuando que haya que ir a la cruz, no lo dudemos, sino que con firmeza, como hizo Jesús, vayamos hacia la cruz y dejemos ahí todo lo que tenemos que dejar. Te invito en esta mañana a que levantes tu mano al Señor y le pidas a Él: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. No permitas que salga de este lugar sin la llenura de tu Espíritu Santo, para que pueda vivir en santidad, para que pueda tratar correctamente a mi familia, para que pueda vivir correctamente en esta vida, tratar correctamente a mis vecinos, en mi trabajo, a mis padres, a mis hermanos. Lléname de tu Espíritu Santo para que pueda andar en obediencia. Tu promesa dice que habrá camino y calzada de santidad, y el que ande por ella, por torpe que sea, no se extraviará. Señor, queremos rendirnos a ti y decidirnos a caminar en esa calzada, en ese camino que tú, dice tu palabra, lo has trazado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Ayúdanos a andar en tu camino, Señor. En el nombre de Jesús.